Hola, ¿cómo están? En este video tutorial les voy a explicar cómo deben resolver la actividad para desarrollar habilidades y destrezas 1 del resultado de aprendizaje 1, es decir, la AHD1 RA1. Las instrucciones dicen lo siguiente: elabore una matriz de riesgos para su área de trabajo. Tome en cuenta las distintas actividades que se realizan en dicha área. Para elaborar una matriz de riesgo debe considerar básicamente lo siguiente: identificar los riesgos respecto a cada actividad, clasificar los riesgos según su tipo, evaluar las consecuencias de cada riesgo, estimar la probabilidad de que ocurran y asignar grados de severidad y probabilidad. Bueno, estos conceptos ya los tendríamos que manejar si hemos estudiado con atención los recursos que se han proporcionado antes de esta actividad. Sin embargo, voy a permitirme explicar con detalles algunos aspectos y facilitarles otros documentos que les van a ayudar a resolver esta actividad. Para la actividad se proporciona esta plantilla. Sobre esta plantilla es sobre la que tenemos que trabajar, y aquí tenemos varias hojas. Vamos a trabajar con la hoja principal y con la evaluación. Estas dos por ahora no las vamos a utilizar, solo vamos a trabajar con la principal y la evaluación. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces usted? Debe analizar su área de trabajo e identificar los riesgos que existen dentro de la misma. Para poderlo hacer de una manera más clara, me he permitido elaborar un ejemplo pensando en una fábrica de muebles. Entonces vamos a llenar esta matriz, este formato, y aquí van a poder ustedes entender con más facilidad a qué se refiere cada una de estas columnas que tenemos aquí en esta matriz. Como se pueden dar cuenta, tenemos que identificar puesto de trabajo, la actividad en donde estamos haciendo el análisis para identificar los riesgos, la condición de la actividad, si es rutinaria o no rutinaria. Rutinaria es una actividad que se realiza con mucha frecuencia o se realiza todos los días. No rutinaria es una actividad que se realiza de vez en cuando, no tiene una frecuencia establecida. Trabajadores expuestos. ¿Cuántos trabajadores están expuestos en este puesto de trabajo? Luego tenemos peligros. Los peligros, aquí tenemos que analizar dos aspectos: la clasificación del peligro y el origen del peligro. Bueno, para la clasificación del peligro vamos a utilizar este documento que se llama Peligros y Riesgos. Entonces, aquí tenemos nosotros detallado cuál es el peligro y cuál es el riesgo que implica dicho peligro. Como pueden darse cuenta ustedes, tenemos peligros mecánicos, físicos, eléctricos, químicos, biológicos, ergonómicos, locativos o en sitio y psicosociales. Dentro de los peligros mecánicos tenemos caídas al mismo nivel o diferente nivel, contacto con superficies filosas o superficies calientes, choque o volcadura, atropellamiento, aplastamiento, atrapamiento, golpeado contra o golpeado por y caída de objetos. Esto es mecánicos. Es decir, que si ustedes en su área de trabajo identifican que la persona está expuesta a una caída al mismo nivel o una caída a diferente nivel porque hay una grada que en algún momento puede ser no vista o puede provocar alguna caída, entonces si ustedes identifican ese riesgo, pues ya se sabe que es un riesgo mecánico. Es un riesgo que se deriva de un peligro mecánico. Si ustedes, por ejemplo, identifican dentro de su área de trabajo algún tipo de sustancias químicas que pueden ser en algún momento pueden ser tóxicas, pues entonces ya se sabe que estamos hablando de contacto con sustancias químicas, por lo tanto el peligro es químico, ¿sí?
Entonces esta nomenclatura les va a ayudar a identificar y llenar esta parte de la matriz. Clasificación. Bueno, ¿qué clasificación? ¿Es mecánico, es químico, es ergonómico? El origen se refiere a a la maquinaria que se está utilizando o a la maniobra propiamente que se está realizando. Ya vamos a ver un poquito más con detenimiento esta parte. Luego, ¿cuál es el riesgo que este peligro representa? Aquí podemos ver nosotros en esta lista, por ejemplo, si es un peligro eléctrico, entonces tenemos varios riesgos. Tenemos contacto directo con partes energizadas y contacto indirecto con partes energizadas. Si es un peligro biológico, entonces el riesgo es transmisión de persona a persona, transmisión de animal a personas, transmisión por manipulación de objetos y materiales contaminados. Si el peligro es ergonómico, el riesgo sería levantamiento manual de cargas, transporte de cargas, empuje y tracción de cargas, movimiento repetitivo. Entonces, esta nomenclatura les va a ayudar muchísimo para poder llenar su matriz de riesgo. Luego, medidas de control existente. ¿Existen algunas medidas que ya se estén practicando dentro del puesto de trabajo? Puede ser que sí. Puede ser que no. Si ya existen, se detallan y si no, sencillamente se coloca ninguna. No se está implementando ninguna medida por el momento. Bueno, ahora vamos a evaluar la probabilidad de que el riesgo exista. Bueno, entonces vamos acá a la hoja de evaluación y aquí tenemos una tablita en donde vamos a evaluar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Si se dan cuenta, la probabilidad puede ser baja, puede ser media y puede ser alta. Entonces, si el incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área en el periodo de un año, podríamos clasificarlo como baja, como una probabilidad baja de que exista. Entonces el puntaje sería 3. Si el incidente potencial se ha presentado de 2 a 11 veces en el área en el periodo de un año, entonces la probabilidad de que ocurra es media. Por lo tanto, vamos a colocar 5 acá en esta columna. Si es baja es acá, si es media acá, 5. Y aquí sí es alta. Aquí tenemos las columnas muy bien identificadas. Baja, media y alta. Entonces, esa es la probabilidad. Ahora vamos a evaluar la severidad o gravedad del riesgo. Esto es, digamos, la consecuencia que puede tener el riesgo o lo que puede requerir si ese riesgo se llega a concretar. Aquí tenemos 3 opciones: ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Si el riesgo requiere primeros auxilios menores, si se trata de rasguños, contusiones, polvo en los ojos, erosiones leves, entonces podríamos decir que es ligeramente dañino, por lo tanto la puntuación será 4. Entonces vamos a poner acá, ligeramente dañino, 4. Si el riesgo es dañino, quiere decir que se trata de lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, quemaduras, fracturas, dislocación, laceración, que requiere suturas, erosiones profundas. Entonces, si se tratase de un riesgo que implica esto que está acá, la severidad es esta que podemos describir acá, entonces el riesgo es dañino, por lo tanto, el puntaje que le vamos a colocar acá va a ser 6. Entonces, es dañino, colocamos acá 6. Pero si el riesgo fuera extremadamente dañino, quiere decir que hay riesgo de fatalidad para cuadriplegia, ceguera, incapacidad permanente, amputación y mutilación. Entonces, aquí estamos hablando de un riesgo extremadamente dañino, por lo tanto, la puntuación será 8.
Entonces, si nosotros hemos considerado que ese riesgo es extremadamente dañino, vamos acá y ponemos 8. Bueno, cuando ya tenemos llenas estas columnas, entonces multiplicamos la probabilidad por la severidad y aquí ya tenemos la valoración del riesgo. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces vamos a abrir este ejemplo y tenemos que esta matriz de riesgos ha sido elaborada para una fábrica de muebles, ficticia, por supuesto, es para poder ejemplificar. Veamos, puesto de trabajo, vamos a analizar el puesto de trabajo operario de corte. ¿Qué es lo que aquí se realiza? ¿Cuál es la actividad? Aquí se corta madera y otros materiales con sierra circular. Condición de la actividad, rutinaria o no rutinaria. Bueno, como es una fábrica de muebles, se requiere estar cortando madera constantemente, por lo tanto es una actividad rutinaria. ¿Cuántos trabajadores expuestos hay acá? Supongamos que son 3. Recordemos que es una matriz ficticia, pero ustedes lo harán conforme a su área de trabajo. Supongamos que aquí hay 3 trabajadores expuestos. Bueno, ahora vamos a clasificar el peligro. ¿Qué tipo de peligro es? Como estamos hablando de operario de corte y estamos hablando de cortar madera y otros materiales con sierra circular, entonces estamos hablando de un peligro mecánico porque se trata de un contacto con un agente cortante. Si nosotros vemos acá en los peligros mecánicos, aquí tenemos alguna referencia, dice contacto con superficies filosas. Entonces eso significa que lo que estamos acá analizando es un peligro mecánico. El origen, pues la sierra circular. ¿Qué riesgos implica este peligro? Implica que pueden ocurrir heridas, amputaciones y hemorragias. ¿Qué medidas de control se están aplicando? Hagamos de cuenta que por ahora se están aplicando guantes, gafas, bueno, se está utilizando equipo de protección personal como guantes, gafas y casco de protección, señalización y resguardo de la zona de trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que exista de que se concrete este riesgo, de que ocurra este riesgo? Entonces, para eso utilizamos la evaluación. El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área en el periodo de un año. Quiere decir que en un año, pues, o ha ocurrido una vez o nunca ha ocurrido. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra es baja y colocamos una puntuación de 3. Acá colocamos la puntuación baja y 3. Ahora veamos la severidad. Estamos hablando de el riesgo de heridas, amputaciones y hemorragias derivada del peligro, de un peligro mecánico. Vamos a ver la severidad. Hagamos de cuenta que, bueno, vamos a evaluar. Dice, ligeramente dañino, requiere primeros auxilios menores, rasguños, contusiones, polvo en los ojos, erosiones leves. En este caso, como es un objeto cortante, no aplica ligeramente dañino. Veamos dañino. Dice lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, quemaduras, fracturas, dislocación, laceración que requiere suturas, erosiones profundas. Podría ser, pero veamos que es extremadamente dañino. Dañino es fatalidad, cuadriplegia, ceguera, incapacidad permanente, amputación y mutilación. Estamos hablando de una sierra eléctrica, por lo tanto, podría ser que la severidad o la consecuencia de que ese riesgo se concrete o que ese riesgo ocurra, podría ser amputación o mutilación. Entonces vamos a colocarle que es extremadamente dañino, por lo tanto la puntuación sería 8. Venimos y ya le colocamos acá 8. Ahora, multiplicamos la probabilidad por la severidad. 3 por 8, 24. La valoración del riesgo sería 24. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo? Volvemos acá a la hoja de evaluación. Como dijimos que el riesgo, que la probabilidad es baja, estamos acá en esta fila,
y la severidad es extremadamente dañina. Entonces vamos en esta fila y buscamos la columna de extremadamente dañina. Quiere decir que ese es un riesgo moderado. Regresamos y colocamos acá una M de moderado. Ahora, ¿qué controles? Aquí en plan de acción, ¿qué medidas de control estamos proponiendo? Aquí nos va a servir este otro documento que se llama control de riesgos. Este también se los voy a facilitar. Control de riesgos, hay 5 medidas de control de riesgo que en su orden, pongan mucha atención porque en su orden, este es un orden de jerarquía. Son los siguientes: eliminación, sustitución y controles de ingeniería, también controles administrativos y equipos de protección personal. Se aplican en este orden. ¿Qué quiere decir eso? Que si es posible eliminar el riesgo, eso es lo que hay que hacer. Pero si no fuera posible eliminar el riesgo, entonces hay que sustituir, llevar a cabo una tarea de sustitución. Quiere decir que o se van a sustituir materiales o se van a sustituir herramientas. Entonces hablamos de sustitución. Si no es posible eliminar el riesgo y si no es posible sustituir nada, entonces vamos a controles de ingeniería. ¿Qué significa esto? Significa que se van a modificar procesos. Se dice que se puede modificar el diseño o la disposición de los elementos que lo generan para aislarlos, separarlos de los trabajadores. Por ejemplo, si hay una máquina ruidosa que puede dañar el oído, se puede poner una barrera acústica o alejar la máquina del lugar. Es decir, cuando hablamos de controles de ingeniería, estamos hablando de reorganizar procesos. Eso implica muchas veces que hay que invertir, hay que implementar o colocar ciertas barreras. Si estos tres no aplican, entonces procedemos a controles administrativos. Aquí hablamos, por ejemplo, de capacitación del personal, estamos hablando de señalización, estamos hablando de establecer normas, procedimientos, informaciones, esto para minimizar el riesgo. Por ejemplo, si hay un área donde hay riesgo de caída, se puede poner un cartel que indique peligro, suelo mojado o use casco. Pero si ninguna de estas 4 se pueden aplicar porque la actividad requiere que se realice tal y como se está realizando, entonces procedemos a el equipo de protección personal. Es decir, acá nuestra salida es el equipo de protección personal cuando los demás niveles no han sido suficientes para controlar el riesgo. Puede ser que dentro de los controles siempre esté el equipo de protección personal. Puede ser que este esté dentro de todos los controles que vamos a proponer, pero puede ser que pongamos sustitución y equipo de protección personal. Puede ser que pongamos controles administrativos y equipo de protección personal, dado que el equipo de protección personal es indispensable y puede resguardar la integridad de los trabajadores. Entonces, este documento les va a servir para proponer medidas de control. ¿Qué medida de control estamos proponiendo acá? Estamos proponiendo equipo de protección personal y controles administrativos. ¿Por qué razón? Porque estamos proponiendo uso obligatorio de guantes, gafas y casco de protección, pero también estamos proponiendo señalización y resguardo de la zona de trabajo. Esto ya es controles administrativos. También estamos proponiendo mantenimiento preventivo de la sierra, formación e información del trabajador. Esto es administrativo según este documento de control de riesgos. Por eso consulten este documento y consulten este otro, que son los peligros y los riesgos. Bueno, ya tenemos entonces la primera fila. Vamos con la segunda. Supongamos que el puesto de trabajo es operario de barnizado. Estamos hablando de una fábrica de muebles, no olviden. ¿Cuál es la actividad? Aplicar barniz a las piezas de madera con pistola pulverizadora. ¿Es una actividad rutinaria o no rutinaria? Bueno, todos los muebles tienen que ir barnizados, tienen que llevar acabados bonitos, entonces es una actividad rutinaria. ¿Cuántos trabajadores están expuestos a este peligro? 2 trabajadores. Esto es un dato ficticio, recuerden.
Bueno, ¿cuál es el peligro? Como estamos hablando de barniz, entonces estamos hablando de un químico, de un peligro químico porque es un contacto con sustancias tóxicas. ¿Cuál es el origen de este peligro? Exposición a agentes químicos. Este es el origen. Ahora, ¿cuál es el riesgo que esto implica? Es irritación, alergia, intoxicación y asfixia. ¿Cuáles son las medidas que ya se están aplicando? Bueno, las medidas que ya se están aplicando es mascarilla, uso de mascarilla, guantes y ropa adecuada. Además, hay ventilación adecuada del área de trabajo. Esto es lo que ya se está aplicando. ¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo ocurra? Medio, según esta tabla. Es medio. Entonces es 5. Colocamos en la columna de M y colocamos la puntuación 5. ¿Cuál es la severidad? ¿Qué podría ocurrir si este riesgo ocurre? Bueno, entonces, de acuerdo a nuestro análisis, podríamos decir que es ligeramente dañino. Requiere primeros auxilios menores, se trata de, bueno, rasguños, contusiones, polvo en los ojos, erosiones leves, entonces podríamos decir que ese riesgo lo vamos a clasificar como ligeramente dañino. ¿Cuál es la puntuación de ligeramente dañino? 4. Entonces, ligeramente dañino, LD, 4. Ahora multiplicamos probabilidad por severidad, 5 por 4, 20. Ahora veamos el nivel de riesgo. Como estamos hablando que es medio y es ligeramente dañino, vamos a ver, la probabilidad es media y es ligeramente dañino. Entonces nos ubicamos aquí y el riesgo es controlable. Entonces colocamos acá una C que significa controlable. ¿Cuál es la medida de control que vamos a proponer? También se trata de equipo de protección personal y controles administrativos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, que siga el uso obligatorio de mascarilla, guantes y ropa adecuada. Además, que siga existiendo ventilación adecuada del área de trabajo. Pero además, estamos proponiendo almacenamiento seguro de los productos químicos y estamos proponiendo formación e información al trabajador. Esto ya es administrativo. Por eso, colocamos equipo de protección personal y controles administrativos. Y vamos al tercer ejemplo. Montador. Bueno, este es el puesto de trabajo. ¿Cuál es la actividad que ahí se realiza? Ahí se ensamblan las piezas de los muebles con herramientas manuales o eléctricas. ¿Cuál es la condición de la actividad? Pues como es ensamble de muebles, pongámosle que es rutinaria. ¿Cuántas personas lo realizan? Estamos hablando de 4 personas. ¿Cuál es el peligro? Es un peligro físico. ¿Por qué? Porque hay un sobreesfuerzo muscular. Veamos qué dicen los peligros físicos en nuestro documento. Exposición a ruido, exposición a vibración, exposición a temperaturas extremas, exposición a temperaturas extremas frío, exposición a radiaciones ionizantes, exposición a radiaciones no ionizantes, iluminación. Bueno, recordemos que esto es una lista que no necesariamente es una lista completa. Quiere decir que aquí pueden haber más riesgos derivados de este peligro. Sin embargo, podríamos pensar también que es un peligro ergonómico. Veamos qué dice el peligro ergonómico. Levantamiento manual de cargas, transporte de cargas, empuje y tracción de cargas, movimiento repetitivo de la extremidad superior, posturas forzadas y movimientos forzados. Entonces creo que este riesgo es más ergonómico. Vamos a cambiarle acá. Vamos a cambiarle a ergonómico. Porque hay un sobreesfuerzo muscular. Ergonómico. ¿Cuál es el riesgo? O el origen, mejor dicho, el origen de ese riesgo que implica posturas forzadas y movimientos repetitivos. Entonces sí aplica muy bien el riesgo ergonómico. Pudiera ser físico también, pero dejémoslo como ergonómico. ¿Cuáles son los riesgos que implica esta actividad o este peligro? Implica fatiga, dolor, lesiones musculares, lesiones musculoesqueléticas. Ese es el riesgo. Ahora, ¿qué es lo que ya se está aplicando? Rotación de tareas, pausas periódicas, equipos auxiliares para el transporte y manipulación de cargas. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra? Pues aquí le hemos puesto 5, es decir, una probabilidad media.
que de acuerdo a nuestra hoja de evaluación, la probabilidad media son 5 puntos. Entonces, M5. ¿Cuál es la severidad? Pues aquí le hemos puesto dañino. Según nuestra tabla, este riesgo implica lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, quemaduras, fracturas, dislocación, laceración que requiere suturas o oraciones profundas. Entonces le vamos a poner 6. Es decir, es un riesgo dañino. Vamos a ponerle 6. Acá. 5 por 6, 30. Aquí tenemos entonces la valoración del riesgo. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo? Como estamos diciendo que la probabilidad es media y la severidad es dañina, veamos, probabilidad media y severidad dañina. Estamos acá. Es un riesgo moderado, entonces colocamos acá M. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, aquí estamos proponiendo controles de ingeniería, y controles administrativos. ¿Por qué razón? Porque estamos proponiendo rotación de tareas, pausas periódicas, uso de equipos auxiliares para el transporte y manipulación de cargas, formación e información al trabajador. Estamos hablando de modificar el procedimiento. Cuando decimos rotación de tareas, estamos hablando de que el personal que realiza dicha actividad va a ser rotado, se van a realizar pausas periódicas. Entonces estamos hablando de modificación de procesos, estamos hablando de controles de ingeniería y también controles administrativos desde el punto de vista que estamos hablando de formación e información a trabajadores. Entonces, esta es nuestra matriz de riesgo y esto es lo que tienen ustedes que presentar. ¿Cuántos puestos de trabajo tienen que analizar? Pues su puesto de trabajo. Ahora bien, ¿cuántos peligros tienen que identificar? Los que hayan, los que encuentren. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, operario de corte podría tener más de un peligro. Entonces, aquí podría ser operario de corte, peligro mecánico, operario de corte, peligro ergonómico, operario de corte, peligro químico, operario de corte. Quiere decir que un puesto de trabajo puede tener más de un peligro. Ustedes no por el hecho de que van a analizar un área de trabajo van a quedarse solamente con un riesgo, un peligro, un riesgo y nada más. No. Aquí tenemos que identificar cuáles son las tareas que realizamos y cuáles son los riesgos que implica cada tarea. Entonces, ¿cuántos tienen que colocar acá? Los que salgan, los que ustedes encuentren, porque por eso estamos haciendo una matriz de riesgo de nuestra área de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Espero que les sirva este tutorial y ya saben, cualquier duda que tengan, estoy para servirles.